Listo, buenos días. Estamos hoy para presentar unos pequeños comentarios, una conferencia de medios digital que colocaremos en el Facebook Live y en el YouTube, por si alguien la quiere volver a ver. Estamos Armando Rosales, que ahorita se presentará, y una servidora, Mónica Tapia Álvarez. Somos de Ruta Cívica, que somos una organización de la sociedad civil que nos hemos dedicado desde hace más de 10 años a los temas de participación, planeación, desarrollo sustentable, para convertir esta ciudad en una más justa, más incluyente, pero también más sustentable. Y nos preocupa mucho los temas de el agua, obviamente, el aire limpio, las áreas verdes, y pensamos que la planeación es uno de los temas más importantes para esto. Lo vemos de una forma integral y ahora lo explicaremos con mayor detalle. Eh, Armando, no sé si te quieres presentar y ya empezar directamente. Buenos días, mi nombre es Armando Rosales, un gusto estar aquí con ustedes, también integrante de Ruta Cívica y presido el capítulo Ciudad de México de de la Asociación Mexicana de Urbanistas y un gusto estar aquí en esta conferencia. Muchas gracias, Armando. Pues nada más un recuento breve. Estamos discutiendo el Plan General o el Programa General de Desarrollo, el Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial. Son dos de otros muchos instrumentos de planeación que desde la Constitución de la Ciudad de México, desde 2016, se han estado discutiendo. Y bueno, una breve presentación que hablaremos en tres cosas en esta conferencia. Uno, en qué momento estamos y un poco las irregularidades y estos procesos pues inacabados de planeación. En segundo lugar, ya sobre los contenidos de este, sobre todo, Programa General de Ordenamiento Territorial. Y en tercer lugar, no queremos solamente, digamos, hacer una visión crítica, sino también queremos hacer propuestas. Entonces, haremos recomendaciones de qué pensamos que desde Ruta Cívica se debería de impulsar, tanto responsabilidades desde el gobierno de la ciudad, el Congreso local y también pues la sociedad civil, los colegios de profesionistas, el debate público, obviamente los medios que han estado muy pendientes de estos temas y que es muy importante también seguirlos explicando. Entonces dividiremos la conferencia en estos tres temas. Y no sé, Armando, ¿quieres empezar o empiezo yo hablando un poco de en qué momento estamos? ¿Cómo lo ves? Si quieres, empiezo y lo completamos, ¿no? Va. Acerca del momento. Bueno, como ustedes saben, se convocó a los órganos de gobierno de lo que queda del Instituto de Planeación, y es en lo que quisiera decir de lo que queda del Instituto de Planeación, enfatizarlo un poco, para hacer una presentación del borrador o del proyecto, supuestamente ya incluyendo comentarios de un proceso de consulta tanto del Plan General de Desarrollo como del Programa General de Ordenamiento Territorial. La semana pasada, se remitió a la jefatura de gobierno y la jefa de gobierno en este caso tiene la obligación constitucional de remitirlo, ya no de hacer observaciones ni de incorporar observaciones, pero sí de remitirlo, tiene la obligación al Congreso de la Ciudad de México para su discusión, eventual aprobación. En este momento, el punto que consideramos, yo creo que delicado dentro de estos antecedentes son dos. Como saben, el proceso de consulta fue suspendido en el momento en el que se hizo la consulta pública simultánea en cada una de las secciones de la Ciudad de México, y al igual que en el sur de la Ciudad de México, en especial en Milpalta, Xochimilco, Tláhuac y algunas de las delegaciones al sur de la ciudad, además de que no se instalaron muchas de las mesas receptoras de opinión ni de las mesas de discusión. No se concluyó ese proceso por las protestas de los vecinos o porque no llegó personal del instituto o porque no llegaron algunos otros servidores públicos o personas servidoras públicas para concluir este proceso. A partir de
de las protestas que se dieron y del fracaso de ese momento de consulta pública, la jefa de gobierno de manera pública, y al igual que el secretario de gobierno, se comprometieron vía redes sociales y vía Twitter a reponer el proceso de consulta. Esta reposición del proceso de consulta, a juicio de muchos de nosotros, e incluso se hizo el llamado desde Ruta Cívica, no bastaba únicamente con haberlo anunciado vía redes sociales, sino se requería que ese proceso de consulta, si se suspendía, tenía que publicarse en la Gaceta de la Ciudad de México, la Gaceta Oficial, y tenía que volverse a convocar a un proceso de consulta para discutir de manera deliberativa, democrática y participativa y con los atributos que dice la propia ley del sistema de planeación y la Constitución. Tendrían que haberse discutido estos instrumentos y haberse repuesto el proceso de consulta. Eso no se hizo, a pesar de, pues, de que estaban las promesas, digamos, en las redes sociales. Y el proceso de consulta pues, llegó a su fin. Se siguieron recibiendo opiniones a través de la plataforma de la Ciudad de México, de Plaza Pública, y de que recibiera opiniones también el Instituto de Planeación. Pero ese propio fracaso del proceso de consulta llevó a la renuncia del titular del Instituto de Planeación. Entonces, renunció, se le aceptó la renuncia al titular, al arquitecto Pablo Benlliure, a pesar de que ese es un cargo irrenunciable, el del titular del Instituto de Planeación. El Congreso la aceptó y además el Instituto de Planeación nunca pudo terminar de conformar adecuadamente sus órganos de gobierno. Uno es el Consejo Ciudadano, que nunca se emitió ni la convocatoria adecuada, ni se instaló el Consejo Ciudadano, que debía, de acuerdo a la propia ley del sistema de planeación, a la ley del Instituto de Planeación, su ley orgánica, haber visto el instrumento y haber opinado acerca del instrumento, y se debieron de haber incorporado las propias observaciones del Consejo Ciudadano. Y luego del directorio técnico, que está integrado o debería de estar integrado por 15 especialistas y personas con conocimiento en materia de planeación en la Ciudad de México para opinar sobre el Plan General de Desarrollo y el Programa de Ordenamiento Territorial. Solo quedan 3 de sus integrantes, e incluso algunos integrantes del directorio técnico nunca se nombraron. Y de esos 3 integrantes, pues en realidad no aparecen ni siquiera en el directorio del Instituto de Planeación. Entonces, se presenta un instrumento, o se presentan 2 instrumentos, tanto el Plan General de Desarrollo como el Programa de Ordenamiento Territorial, para someterlos a este proceso de aprobación en el Congreso, primero sin un responsable, o sea, sin un titular del Instituto de Planeación, o sea, sin el planificador de la Ciudad de México. Y pues eso nos lleva a que, digamos, no exista ni siquiera una persona seleccionada por el Congreso a través de un proceso participativo y que haya recibido el respaldo de los diputados del Congreso de la Ciudad de México, de las y los diputados, y que quien está al frente ahorita es un encargado de despacho, ¿no? Al frente del Instituto de Planeación, pero pues que tampoco tiene una responsabilidad política como la tendría el titular del Instituto de Planeación. Y por otro lado, pues los procesos están inconclusos. Eso, además de que todo el marco y andamiaje legal que debería de sostener a instrumentos como el Programa General de Ordenamiento Territorial, como es contar con una ley de ordenamiento territorial que sustituyera a la Ley de Desarrollo Urbano del entonces Distrito Federal, con esos procesos no los ha llevado a cabo el Congreso. Y tampoco se han modificado una serie de transitorios y tampoco artículos de la propia Constitución de la Ciudad de México en la que se establece, por ejemplo, que el programa de ordenamiento territorial deberá tener diferentes usos de suelo. Entonces yo con eso concluyo, para ya después entremos al proceso, pero digamos, el Congreso no ha cumplido y el instituto que nos está presentando estos elementos pues no tiene, digamos, es un instituto que queda cojo, digamos. Muchas gracias, Armando. Creo que complementar, o sea, muy bien explicado, muy claro. También complementar qué otras cosas están faltando. Y yo diría que el sistema de información
que es este sistema donde justamente podríamos ver los mapas que se presentan y de una manera más clara, hacer algo más interactivo, incluso poner capas entre unas y otras, entre el agua, los asentamientos irregulares, la infiltración, o sea, ese tipo de temas se necesita un sistema de información. Y otra cosa, pues el sistema de indicadores, porque si recordamos lo que dice la Constitución, el sistema de indicadores también es lo que va a ir midiendo dónde estamos y qué metas vamos logrando en términos de la realidad de los derechos que están pues, establecidos en la Carta de Derechos de la Constitución. Creo que algo que dices es importante, la falta del ordenamiento territorial, la falta de detalles. Supuestamente este tema de si suelo urbano, suelo de conservación, suelo rural, eh, que fue uno de los temas de conflicto en octubre, noviembre del año pasado y que fue uno de los temas con mayor protesta, me parece que sigue siendo claro que no sabemos qué quiere decir uno y otro. Y ahorita que hablaremos más del PGOT, queda claro por qué estos grandes vacíos de categorías territoriales, qué quiere decir cada una de estas, fue uno de los temas que insistimos desde Ruta Cívica, desde cuando se elaboró la ley de planeación. Y lo que en ese momento nos dijeron fue, no se preocupen, habrá una ley de ordenamiento territorial. Tú mismo, me acuerdo, hace algunos meses estuviste junto con los colegios de arquitectos, de urbanistas, diciéndonos si nos hace falta llenar ese vacío legal. Desde el Instituto de Planeación, aún con titular en ese entonces, dijeron, sí, estamos trabajando en eso, y pues seguimos sin ver ese tema de la ley. Y algo que también establece la Constitución son los límites de la ciudad. Eh, en estos momentos no hay unos límites claros de la ciudad, no se sabe cómo se está demarcando esto. Y pues también queda claro en términos de los contenidos la falta de estos temas, digamos, de ordenamiento territorial. Creo que algo que ya dijiste, el Consejo Ciudadano, el Directorio Técnico y la Oficina de Consulta y Participación debieron de haber diseñado una metodología de participación y de consulta, cosa que no sucedió. Se fueron haciendo estas decisiones pues en la marcha. Y ha llegado también un punto en donde ya no sabemos en qué momento de la participación o participación, cómo se incorporan supuestamente los comentarios. Estuvimos viendo también que el secretario de gobierno, una vez que se anunció que se reponía el proceso de consulta, recibía una serie de grupos en su oficina supuestamente para dialogar, cosa que no le corresponde en términos de la ley de planeación, le corresponde al instituto y no a la Secretaría de Gobernación. Y lo que él dice y cómo se presenta, incluso las respuestas que la propia jefa de gobierno ha hecho cuando se le ha preguntado, es que ya hay consensos. No sabemos de dónde se armaron esos consensos, no nos quedan claro quiénes fueron consultados, sobre todo que no hay estos canales institucionales como tú ya los decías, no hay nombramientos, no sabemos a título de qué están hablando ciertas personas, tuvieron estas reuniones en la Secretaría de Gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay una serie también de irregularidades, y sí hay que decirlo, de irregularidades legales que podrían en cierto momento ser litigables, podrían también en términos de lo que se está planteando para la ciudad ser judicializables, y que en ese sentido pues ponen en riesgo y dejan con mucha incertidumbre los instrumentos de planeación pues que debieron de haber sido pues bajo las reglas, ¿no? Que existían desde la Constitución hasta la propia ley de planeación. Pero no sé si te parece, Armando, hablar, bueno, ya hablamos del proceso, en qué momento estamos, qué podría causar hacia el futuro estos temas de procedimiento, pero ahora hablamos de contenidos, de estos, los
programa y plan anterior eran gigantes, eran casi 500 hojas cada uno, y ahora nos encontramos pues con unos documentos en el otro extremo, sumamente escuetos, con una serie como de líneas y frases sin mayor sustento y que es difícil, una serie de mapas nuevamente en PDF, así chiquitos, que entonces uno no sabe exactamente dónde termina una cosa y dónde acaba, y dónde empieza lo demás. Pero, ¿por qué no hablamos de los contenidos brevemente? No, el punto es el siguiente. El Programa General de Ordenamiento Territorial, de acuerdo con la ley, debe de establecer dos cosas, ¿no? Básicas. Una es la zonificación primaria en la Ciudad de México. ¿A qué nos referimos con la zonificación? Es delimitar claramente cuál es el suelo urbano, con un uso de suelo urbano, en el que haya tejido urbano de la ciudad, y cuál es el suelo, en la actualidad todavía la Constitución así lo dice, de conservación, y el suelo de uso rural. El suelo de uso rural es aquel suelo que, digamos, por sus características no forma parte del tejido urbano de la ciudad, pero en el cual existen asentamientos humanos. En el suelo de conservación es un suelo de protección que nos debe de brindar servicios ecosistémicos, que debe de manejarse de otra manera, debe de manejarse, digamos, con propósitos ambientales y de preservación, y que no es susceptible de ser urbanizada. Y en el suelo de uso rural, si se delimitara así, podría, en su caso, proveerse de servicios para las comunidades que ahí habitan y cuyos medios de vida están ligados, digamos, a la producción rural, a la producción agraria, a la producción ganadera o a la producción agroforestal. ¿Cuál es el problema? Que también como parte de esas protestas y por una mala explicación por parte del entonces titular del Instituto de Planeación, hubo una confusión con el uso de suelo rural que no tiene nada que ver con la propiedad, ni con la propiedad agraria, ni con la propiedad comunal en la Ciudad de México, sino solamente es la manera en la que se puede utilizar ese suelo. De hecho, ya se utiliza así. O sea, ya existen asentamientos humanos en lo que se había planteado originalmente como uso de suelo rural. Ahora, eso es algo que viene desde la Constitución de la Ciudad de México. Entonces, en la Constitución nos dice claramente que deberían de existir esa zonificación dividida en uso de suelo urbano, de conservación y rural. Este proyecto de programa de ordenamiento territorial ni siquiera establece eso. O sea, no viene una delimitación de cuál es el suelo de uso urbano, el suelo de uso de conservación, y ya ni siquiera menciona el suelo de uso rural. ¿Cuál es el problema? Que así como está presentado el proyecto de Programa General de Ordenamiento Territorial, no cumple con lo que dice la Constitución. Existe una propuesta de la jefa de gobierno para eliminar la definición y la categoría de uso de suelo rural de la Constitución, lo que nos llevaría otra vez a un problema. ¿Qué pasaría de acuerdo con las leyes de protección ambiental y las leyes ambientales de la propia ciudad? En este momento, a los asentamientos humanos irregulares ubicados sobre suelo de conservación no se les puede proveer de infraestructura y de servicios, cosa que sí está proponiendo este instrumento. ¿Qué hace el instrumento para quitarse de ese problema y no establecer lo que debería de establecer de acuerdo con la propia ley del sistema de planeación? Dice, remítanse a los viejos instrumentos. ¿A cuál? Al Programa de Desarrollo Urbano del entonces Distrito Federal de 2003 y al Programa de Ordenamiento Ecológico de la Ciudad de México de hace 23 años. Entonces, este instrumento debería de sustituir tanto al Programa de Desarrollo Urbano como al Programa de Ordenamiento Ecológico del entonces Distrito Federal. Entonces, como un instrumento que por ley, a la hora de emitirse, sustituye y abrogaría esos dos instrumentos, va a seguir haciendo referencia a dos instrumentos viejos que dependen de dos leyes viejas que no tienen nada que ver con la realidad de la ciudad en la actualidad. Entonces, nos mete en un verdadero, ahí sí, un problema, en un galimatías jurídico grave, porque un instrumento que tiene carácter de ley estaría sustituyendo, y que sustituya dos instrumentos viejos, hace referencia a esos dos instrumentos para su propósito principal, que es la zonificación primaria de la Ciudad de México. Y luego también nos dice
la propia ley del sistema de planeación y la Constitución de la ciudad, que también debe de establecer las normas o considerar las normas de ordenamiento que están que tenga la propia ley respectiva. En la actualidad, las normas generales de ordenamiento de la ciudad están consideradas en la Ley de Desarrollo Urbano. Esa Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal se supone que se tiene que abrogar con la nueva Ley de Ordenamiento Territorial. Todas esas normas nos dicen cómo podemos transferir potencialidad de un predio al otro, las intensidades del uso del suelo, digamos cómo se determina el coeficiente de ocupación y el coeficiente de utilización del suelo, las alturas de los entrepisos, qué tan alto podemos construir, cuánto de un terreno podemos ocupar, entre muchas otras cosas. Ahora, esas normas tienen un proceso arcaico que establece la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. Ahora, este instrumento que dice la propia ley del sistema de planeación que debería de considerar las nuevas normas de ordenación que estaban en la propuesta anterior, en esta ocasión ya ni siquiera existen y ni siquiera se mencionan, entonces está, digamos, incumpliendo con lo que dice la propia ley que debe de incluir. Y, por lo tanto, se queda a un ámbito de discrecionalidad total, digamos, porque seguiríamos operando con una vieja ley, con normas que no estarían correspondiéndose con este instrumento. Y eso, pues, se presta, obviamente, a esos espacios, digamos, de discrecionalidad en el actuar de las autoridades. Y, por otro lado, establece en una parte importante de sus apartados, en donde establece ya una serie de estrategias en algunas zonas estratégicas de la ciudad que establece este instrumento. Antes, en la propuesta de proyecto anterior se denominaron áreas de gestión territorial, en esta hora son zonas, digamos, estratégicas, les cambiaron incluso el nombre y los instrumentos y la manera en la que se utilizaban. En estas nuevas zonas, vienen de manera muy clara que, por ejemplo, cuando se habla de asentamientos humanos irregulares, que es uno de los temas nodales para este instrumento, no hay una delimitación clara y precisa en el instrumento ni en sus mapas de los asentamientos humanos irregulares. Nos siguen apareciendo punteados, asentamientos irregulares, con una gran extensión sobre el suelo de conservación, y ahí nos dice que una de las estrategias es, por ejemplo, la regularización de esos asentamientos humanos irregulares, cuando no se encuentran en zonas de riesgo no mitigable. Y también aparece dotarles, por ejemplo, de infraestructura y servicios o reubicarlos. El problema es que no nos dice ni cómo, ni no nos dice cuáles, ni los delimita precisamente, a pesar de que esa información ya está en el Atlas de Riesgo de la Ciudad de México, en la que se pudo haber hecho una delimitación precisa y un diagnóstico exacto de qué asentamientos humanos eran los que eran susceptibles de regularizarse y cuáles no. Entonces, se prestan estas zonas, por ejemplo, en las que se delimitan estos asentamientos humanos irregulares, a otros procesos de discrecionalidad. ¿Por qué? Porque dice, cuando se actualicen los programas de las alcaldías o cuando se emitan los nuevos programas de ordenamiento territorial de las alcaldías, ahí debe de estar tanto la delimitación de estos asentamientos humanos irregulares como las estrategias que se deben de seguir. Y ese yo creo que es como patear el balón hacia adelante, o sea, dejárselo a un problema en las alcaldías, a que sea un proceso poco transparente ya en la aprobación de los programas de las alcaldías y todavía siga haciendo referencia a tener programas de desarrollo urbano de las alcaldías, cuando estos pues, son instrumentos, como ya mencionamos, obsoletos, y que lo que se debería de hacer es emitir estos nuevos programas de ordenamiento territorial. El instituto, el titular del instituto, tiene la capacidad de emitir, cuando se hagan estos nuevos programas de ordenamiento territorial, un dictamen de congruencia, o sea, que lo que establezcan cada una de las alcaldías fuera congruente con el programa de ordenamiento territorial de la ciudad. Pero este programa de ordenamiento territorial, como dijimos, pues no tiene el verdadero sustento jurídico, porque hace referencia a instrumentos viejos, y no tiene una verdadera delimitación del suelo ni estrategias claras. Entonces, cualquier cosa prácticamente podría ser congruente, tanto los instrumentos viejos, instrumentos nuevos o instrumentos a futuro. Además, pues de que no tenemos titular del instituto que haga la emisión de ese dictamen de congruencia.
Pues muchas gracias, Armando. Creo que muy claro esto que se está empezando a llamar el nuevo Frankenstein. Pensábamos que no se podía estar peor y pues resulta que sí, ¿no? Y yo, pues justo resumir esto, que quiere decir que vamos a tener una ciudad expandida urbanamente, o sea, la expansión urbana crece sobre suelo de conservación, sobre esos asentamientos irregulares, pero no es solo que crece, sino crece de manera discrecional, a ver a cuáles reconoce y a cuáles no. Y también el quién los reconoce, o sea, la Constitución y todo el debate constituyente decía que debíamos dejar por fuera de las dinámicas políticas la planeación urbana. Y por eso se crea este instituto y por eso toda esta insistencia en que fuera autónomo. Y resulta que ahora cada vez se le da menos independencia, digamos, y menos autonomía. Se negocia en la Secretaría de Gobierno algunas de estas, dónde van a quedar, a quién se reconoce y demás. Y posteriormente se les va a dejar exclusivamente a las alcaldías, y yo diría que no es a estas alcaldías, sino a los futuros alcaldes y alcaldesas que vamos a elegir en 2024 o por ahí en medio, porque no queda muy claro, ya la zonificación secundaria. Es decir, el Instituto de Planeación de alguna forma renuncia de esta zonificación primaria o lo hace de una manera como pues muy suelta, y prácticamente todo, o sea, predio por predio va a estar totalmente a definirse por estos futuros programas que ya no sé si son de desarrollo urbano, de ordenamiento territorial, pero el tema es que va a quedar ahora todo a nivel de las alcaldías. Y esto lo que nos está creando pues son las dinámicas perversas que ya llevábamos muchos años denunciando y esperando que cambiaran con el Instituto de Planeación y estos instrumentos. ¿Qué quiere decir? Que las dinámicas políticas son las que van determinando cómo crece la ciudad, hacia dónde crece, dónde se pone la infraestructura. Y por eso era tan importante desde el constituyente el poner límites a la ciudad, el poner instrumentos de planeación autónomos de las dinámicas políticas y de estas, digamos, búsqueda de votos y clientelas, que es como ha crecido y trabajado y pues actualizándose la urbanización. Algo que también está ahí claro y que tú lo mencionas es que incorpora unos pequeños espacios del Atlas de Riesgo, de algunas recomendaciones que hicimos desde el Consejo de Resiliencia con información oficial de la Secretaría de Gestión de Riesgos y del Atlas de Riesgo, y lo vuelve a poner como en unos nuevos mapas en PDF, donde más de pronto resulta que son muy cercanos a estos asentamientos irregulares o a esto que le llaman la bolsa de suelo, que son pues supuestamente reservas territoriales. El programa no establece ni hemos visto claramente programas de vivienda de qué hacer con este suelo. Hemos visto también cómo han fracasado estos pues, corredores inmobiliarios estratégicos que vienen a ser casi los mismos y que pues no hay política de vivienda pública o de interés social, no hay mecanismos para asignar, solicitar esta vivienda y pues se vuelve ahora sí que esa bolsa de suelo hay que ponerle así entre paréntesis, bolsa de clientelas, ¿no? O sea, ¿quién va a acceder a eso? ¿Quién va a acceder a esta vivienda? Igual que quién va a ser reconocido en estos asentamientos irregulares y en dónde se va a poner esta infraestructura del bienestar. Incluso en uno de los mapas habla de esta infraestructura del bienestar. En ese sentido, estábamos viendo, por ejemplo, es un problema. No sé si podrían mejor ahorita conectarse vía Facebook Live. Gracias, Mitch. Bueno, pues entonces en ese sentido, además de no haber dictámenes, o sea, potenciales dictámenes de congruencia, tampoco hay lineamientos para hacer estos programas, que era algo que el instituto debió de establecer. Y creo que es importante decir, tal vez no lo hemos dicho, pero
en el momento en que la jefa de gobierno presente estos instrumentos al Congreso, empieza a correr 6 meses de lo que se llama la aprobación por afirmativa ficta. ¿Qué quiere decir esto? Que la Constitución establece que el Congreso de la Ciudad, una vez que se presenten estos instrumentos, tiene 6 meses para rechazarlos o aprobarlos. Si no sucede nada en esos 6 meses, se aprueban por afirmativa ficta. Entonces, esto lleva pues a un Congreso actual que está muy polarizado, que está próximo a irse a campañas electorales, a mucha de la renuncia, porque seguramente muchos de ellos, de nuestros diputados y diputadas locales, serán futuros, pelearán por algún nuevo cargo. Entonces, un Congreso cambiante, justamente en estos 6 meses, y muy polarizado, entonces es difícil que llegue a acuerdos. Lo que probablemente llegue a suceder, y es uno de los riesgos que prevemos, es que al presentarse estos instrumentos, pues en 6 meses los tengamos aprobados por afirmativa ficta. Nos parece, y esto habría que hablar ya, Armando, sobre las recomendaciones, pues qué hacer, ¿no? O sea, qué hacer ante esta situación. Hablar directamente, hablar específicamente con estos temas. Yo creo que el primero es, pues, que por prudencia de la propia jefa de gobierno no se presenten. Nos parece que se anunciaron, que están ahí, pero el acto de gobierno de irlos a presentar al Congreso de la Ciudad es lo que hace correr y forzar a estas dinámicas. Entonces, el primer punto, la primera recomendación, pues sería que no se presenten al Congreso. El segundo punto es que sí hay que trabajar una ley de ordenamiento territorial. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay que preparar todo el andamiaje institucional sobre las categorías de suelo, los instrumentos justamente de normativas, todo esto que estaba en el programa anterior como unos grandes anexos, realmente debería de pasar y debatirse como programas de ordenamiento territorial que nos diga qué sucede en suelo de conservación, qué está permitido, qué no está permitido, qué está permitido y no permitido, cómo se densifica, cómo no se densifica, cuáles son los temas de protección también ahí en el suelo urbano, sea por áreas naturales protegidas, por ríos, por barrancas, etcétera, etcétera, pero también en ese sentido de dónde sí se puede densificar y cuáles son instrumentos en ese sentido para densificar. Este tema que ya Armando decía, las alturas, las densidades, etcétera, debe de quedar en una ley de ordenamiento territorial claramente separado del instrumento de planeación. En tercer lugar, pues es urgente retomar el proceso de selección del titular, de la persona titular del Instituto de Planeación. Recordar aquí que para elegir a un titular se necesita un comité de selección, que desde ahí hemos dicho que el comité de selección debería de trabajar para seleccionar a todos los miembros, no solo al titular, sino también al Consejo Ciudadano, al directorio técnico, y que todos estos cargos deberían de ser por convocatoria abierta, pública. La persona titular del instituto debe ser seleccionado por una mayoría calificada del Congreso. Entonces, en este Congreso que está polarizado, no es que no se pueda, porque muchos cargos han sido incluso por unanimidad. El caso, por ejemplo, de la titular de la Comisión de Derechos Humanos y su reelección ha sido por unanimidad. Sin embargo, pues ese es un proceso que necesita restablecerse para los propios procedimientos institucionales y para que no haya estos vacíos jurídicos. Y finalmente, sin insistir mucho, no son chipotes, son para nosotros temas nodales del instituto, el sistema de información y el sistema de indicadores. Incluso esto debería de quedar antes
de la propia metodología de participación y consulta, porque es un instrumento justo para que la ciudadanía pueda discutir de una manera informada, ¿no? Pueda entender pedagógicamente qué quiere decir que se proteja cierta área, que se densifique otra, que se hagan los límites de la ciudad, etcétera. Entonces, incluso siempre decimos jugar con estos instrumentos de tecnología, de por capas, etcétera, y también decir que no es imposible porque el Atlas de Riesgo ya tiene estas características, gracias a eso se ha podido editar y reeditar de una manera muy, muy útil. Y pues recuérdese que hace algunos años se decía que el Atlas de Riesgo casi que debería de ser como totalmente cerrado, privado, etcétera. Entonces, bueno, aquí hay instrumentos que son públicos, son descargables, se pueden consultar, etcétera. Entonces, no es nada que no hayamos hecho ya previamente. No sé, Armando, aquí si tú quieres mencionar algunos temas sobre recomendaciones para ver si Mitch nos ayuda con los temas de preguntas. No, claro que sí. Yo muy breve me sumo a algunas de estas recomendaciones. Primero, yo creo que por una responsabilidad política de todas y todos los actores políticos de la Ciudad de México, en particular de los integrantes del Congreso, se necesita nombrar al titular del Instituto de Planeación. Es una facultad exclusiva del Congreso de la Ciudad de México el nombrar al titular del Instituto de Planeación. O sea, en este momento. Entonces, si bien se hizo un llamado desde la Junta de Gobierno al comité de selección, cuyos integrantes todavía están vigentes hasta el mes de agosto, que empieza a haber una sustitución de algunos de los integrantes del comité de selección, necesita nombrarse cuanto antes a la persona titular del Instituto de Planeación. Pero no basta con eso. Se necesita nombrar al resto de los integrantes del directorio técnico y emitirse la convocatoria para tal efecto. Se necesita nombrar al Consejo Ciudadano del Instituto y se le necesita dar fortaleza. Y aquí, o sea, el chiste no es, si bien el instituto tiene una autonomía técnica para trabajar, no es un instituto que sea completamente autónomo, o sea, no es un INE, no es nada, o sea, necesitaría también del respaldo, obviamente, de la Junta de Gobierno del Instituto, necesitarían nombrarse a los 3 integrantes del Cabildo que forman parte de su Junta de Gobierno, que nunca se ha nombrado. Entonces necesita darse todo el respaldo para que pueda funcionar adecuadamente y haga instrumentos a la altura de lo que requiere la Ciudad de México, cosa que en este momento no tenemos. Entonces yo empezaría por ahí, por el nombramiento de las personas y que tengamos una persona responsable de la elaboración de estos instrumentos que en la actualidad no tenemos. O sea, no hay un responsable político, que es también el titular del instituto, para hacerse cargo de estos instrumentos, digamos. Segundo lugar, la aprobación inmediata de la Ley de Ordenamiento Territorial. O sea, ya se había elaborado incluso un proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial para sustituir a la vieja Ley de Desarrollo Urbano y a la Ley de Protección a la Tierra en la Ciudad de México, y en la que está normado por un lado el ordenamiento ecológico y la otra la Ley de Desarrollo Urbano, y en esa ley deberían de estar contempladas todas las nuevas normas generales de ordenación para la Ciudad de México. Y esas nuevas normas generales de ordenación deberían de ser contempladas en la elaboración final o en una revisión del Programa General de Ordenamiento Territorial. Entonces está en falta en este momento el gobierno de la ciudad, al no tener, o sea, no el gobierno de la ciudad, disculpen, el Congreso de la Ciudad de México, al no haber cumplido con un transitorio de la propia ley del sistema de planeación que ellos aprobaron, en la que dice que en la legislatura anterior debían de haber aprobado y emitido la Ley de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. Entonces, nos falta una ley, es responsable del Congreso, nos falta nombrar al titular del instituto y nos falta que se complementen sus órganos de gobierno, también es el responsable del instituto. Y ya una vez que tengamos eso, más digamos incluso las modificaciones constitucionales, ahora sí aprobar un posible proyecto o borrador de estos instrumentos y sobre todo del Programa General de Ordenamiento Territorial. Entonces, yo creo que es en lo que estamos en falta. Y por último, como menciona Mónica, pues bueno, nos volvemos a enfrentar a unos mapas en PDF pocos claros. Esos mapas tienen carácter de ley en la Ciudad de México, se están delimitando áreas en las que son susceptibles
o que sean corredores de transporte, o que sean zonas para la introducción de infraestructura del bienestar, que sean en las que se delimitan incluso los asentamientos humanos irregulares. Bueno, esos mapas deberían de estar en un formato digital, se deberían de poder consultar de manera digital desde la página del Instituto de Planeación, deberían de tener una delimitación precisa, con coordenadas, calles en las que sepamos cuáles son estas zonas con claridad y que no se presten a una mala interpretación en la delimitación de estos mapas, y eso pues hace que este instrumento pues sea como un instrumento prácticamente pues del siglo pasado, ¿no? Con viejos mapas, pocos claros y que no se corresponden pues a la realidad ni al ya ahora sistemas de información geográfica con los que contamos para poder hacer una planeación mucho más precisa. Entonces, ese sería yo creo que el llamado. Desde Ruta Cívica, incluso como lo mencionó Mónica, pues ya se habían hecho propuestas que medio fueron recuperadas, pero no como con la claridad técnica con las que se habían hecho, sobre todo en materia de riesgo, y ahora es algo también a lo que creo que estamos haciendo el llamado desde Ruta Cívica. Muchas gracias. No sé si algunas personas que estén aquí o desde Facebook Live nos quieren hacer algunas preguntas. Nos quedan 15 minutos para esto, porque sí queremos acabar muy a tiempo a las 10 de la mañana. Sí, en Facebook Live tienen preguntas. En este caso, buen día, José Luis Ramos de Publimetro. Sobre la discrecionalidad en el uso de suelo, la jefa de gobierno sostiene que los alcaldes y la CEDUBI no pueden cambiar y que solo puede hacerse desde el Congreso. ¿Es así? ¿Qué opinan al respecto? No, efectivamente, o sea, ahí tiene toda la razón la jefa de gobierno. Lo que estamos diciendo aquí es que esos usos de suelo se determinan en los programas de desarrollo urbano y en los futuros programas generales de ordenamiento territorial. ¿Quién elabora esos nuevos programas a los que está haciendo referencia este nuevo programa general de ordenamiento territorial? Los elaboran las alcaldías. Y luego esos pasan por un dictamen de congruencia del Instituto de Planeación y después pasan al Congreso de la Ciudad, que es que los apruebe. Y el Congreso de la Ciudad es el único órgano que tiene la facultad de modificar los usos de suelo. Sin embargo, a lo que estamos diciendo es que como el Programa General de Ordenamiento Territorial, que es con el que deben de ser congruentes estos instrumentos, ya sea su modificación o los instrumentos nuevos, es el que en donde se presta a que esta elaboración desde las alcaldías sean los alcaldes, sean las oficinas de los alcaldes las que reciban toda la presión de estos grupos inmobiliarios, de lo que la propia jefa de gobierno ha llamado cárteles, en las que ellos sean los que reciban esa presión para que en las propuestas de los nuevos instrumentos o de su actualización, pues se prestara esos espacios de discrecionalidad. Y obviamente no es lo mismo que aquí tuviéramos reglas claras desde el Programa General de Ordenamiento Territorial a que esté únicamente en esos pequeños instrumentos y en una negociación, digamos, ya entre alcaldías y el Congreso de la Ciudad de México. Sí, creo que esto hay que determinarlo como por capas, ¿no, Armando? O sea, una es esta zonificación primaria, que es la del PGO, que pues, no existe en estos momentos, remite a cosas viejas, etcétera. La zonificación secundaria, que es la que va a aparecer en estos programas de las alcaldías, o sea, antes los programas de desarrollo urbano de las delegaciones. Y luego los propios instrumentos normativos, estos que son las alturas, las normas de vialidad, o sea, que esas sí son como a petición de los grupos inmobiliarios, y esos son los que quedan bueno, los otros también, los programas de las alcaldías, pues van a quedar, es el momento que yo hablaba de la coyuntura política electoral, donde muchas veces los alcaldes, las alcaldesas reciben financiamiento en sus campañas de una manera ilegal a cambio de este tipo de favores. Entonces, ahora sí que van a poder cambiar todos los predios dentro de su futura alcaldía, y seguramente todo esto se va a prestar una serie de acuerdos oscuros y legales de cómo van haciendo los usos de suelo a modo.
Y además vienen los instrumentos donde esos ya tampoco está muy claro cuáles son los que pueden usar, cuáles no, etcétera. Entonces yo creo que es una serie, y por eso le hablamos como de capas, es una serie de cómo se pueden modificar los usos de suelo y que yo creo que no hay que descartar, no hay que satanizar los cambios de uso de suelo. Yo creo que a veces necesitamos actualizarlos y justo lo que habla Armando y hablamos es que desde hace muchos años no se han actualizado los usos de suelo de una manera general. Pero este tema de la manera general, de las reglas generales que le aplican a todas las personas, de la claridad en que este terreno, esta casa se puede modificar hacia el futuro, es lo que se necesita y no es a partir de tener dinero o tener votos, ¿no? Eso creo que es lo que nos gustaría destacar. O sea, los procesos de planeación tienen que ir por reglas generales y por la certidumbre hacia el futuro, obviamente con participación, no a partir de acuerdos por votos o por dinero. Eduardo, no sé si quieres preguntar. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Me escuchan? Perfecto. Quisiera preguntar, en primer punto, esta situación que ahorita, cuando se remitan al Congreso, ellos serán los responsables, y esta situación sobre la afirmativa ficta que nos comentaban. La pregunta es, este tiempo, estos 6 meses corren a partir de que se entregan, deben de estar en periodo de sesiones ordinarias. ¿Cuál será el proceso desde que lleguen al Congreso? Porque justo estamos esta semana, a un par de días se acaba el periodo ordinario de sesiones. Entonces también pues bajará el ritmo de trabajo en el Congreso. Entonces, para saber, porque pues se reanudará en septiembre. Eso quiere decir que habrá pues 3 meses ahí como un poco de bajo rendimiento. Entonces, preguntar cuál es lo que sigue desde que llega al Congreso estos documentos. El proceso es, digamos, el Ejecutivo presenta cualquier iniciativa de ley, es así, presenta, lo recibe la mesa directiva lo debe de turnar como cualquier iniciativa de ley a las comisiones respectivas. En este caso es la Comisión de Planeación y probablemente tendrá también un dictamen la Comisión de Desarrollo Urbano. Y una vez que se dictamina o incluso un dictamen negativo, o sea, positivo, con cambios o negativo, pasa a la votación del Pleno. Hay que decir que también una vez que se turna a las comisiones, la ciudadanía y bueno, todo el mundo tiene 10 días para hacer observaciones previo al dictamen. Entonces, creo que eso está también como posibilidad. En algunos casos, me parece que la vez pasada que se presentó digamos, este equivalente, no era Programa General de Ordenamiento, pero el Programa General de Desarrollo Urbano, el propio Congreso abrió un proceso de consulta y a partir de ese proceso de consulta, digamos, se quedó sin dictaminar. En este caso, el tema es que el dictamen y la aprobación, eso es lo nuevo, porque este es el primer caso, son forzosos. O sea, esto de que queda aprobado si no se dictamina, si no se vota, queda aprobado. Entonces, pues quedará al Congreso y es cierto que se puede presentar en cualquier momento. Obviamente ahorita con periodo de sesiones abierto, es muy probable que si se llegara a presentar, lo quieren presentar en estos días, pero corren a partir de ahí los 6 meses. Entonces tienes razón, Eduardo, habrá 6 meses sin sesiones y luego pues de septiembre a noviembre el Congreso tendrá que definir muy claramente y en particular estas comisiones, qué es lo que va a suceder con estos instrumentos en caso de presentarse al Congreso. Debemos también recordar que ya no sé, Armando, si llevo yo bien la cuenta, pero creo que es la tercera vez que se presenta y se retira. Entonces, no es la primera vez que como que pasa y luego no pasa. Pero pues uno también piensa que a veces la tercera es la vencida y pues puede llegar a suceder algo así. Tenemos otra pregunta, Facebook Live.
Sí. Desde Alejandra López. Muchas gracias por lo que nos han compartido. ¿Qué recomendaciones tienen para la delimitación de los asentamientos humanos irregulares? ¿Cómo se puede navegar ese aparente dilema entre la necesidad de proteger el suelo de conservación y el derecho a la vivienda y servicios básicos para poblaciones vulneradas? Yo creo que aquí era un tema casi de acupuntura. O sea, no era haber establecido una política general, abierta, laxa para cada uno de los asentamientos humanos irregulares, y que hubiera habido, digamos, que se dejara a que en los programas de las alcaldías se propusieran las estrategias a adoptar para los asentamientos humanos irregulares. La ley del Sistema de Planeación de Desarrollo establecía que lo primero que tenía que hacer el titular del Instituto de Planeación al tomar posesión era hacer un diagnóstico de los asentamientos irregulares en la Ciudad de México. Ese diagnóstico se elaboró al principio de la gestión del anterior titular del Instituto de Planeación, y luego, con base en ese diagnóstico, se debió de haber establecido para cada uno de los asentamientos irregulares programas y planes de manejo específicos. ¿Por qué? Porque no todos son iguales. No todos presentan los mismos problemas en cuanto a tenencia de la tierra, en cuanto a la propiedad legal, en cuanto a si algunos están en zonas de riesgo no mitigable, o sea que necesitan ser incluso reubicados. Algunos están en zonas de riesgo, pero que se necesitarían tomar algunas medidas y algunas acciones para disminuir ese riesgo al que están expuestos los asentamientos humanos irregulares. En algunos casos se necesitaba la introducción pues, de ciertas infraestructuras y de servicios básicos que garantizaran el derecho a la ciudad de los habitantes que ahí viven en estos asentamientos humanos. En algunos casos eran cuestiones muy específicas de infraestructura y sobre todo planes de manejo sustentables en relación con el suelo de conservación o con las zonas en las que estaban, y generar incluso economías para cada uno de estos asentamientos humanos en el sobresuelo de conservación. Entonces era una cuestión, digamos, casi de acupuntura, haber sabido con precisión la delimitación, hasta dónde estaban, que no permitiera que esto se prestara a procesos de especulación sobre el suelo, que se ampliara la mancha urbana en el proceso de regularización o no. Digamos, debía de haber una delimitación muy precisa de estos, y además de esa delimitación precisa, estrategias particulares para cada uno de los asentamientos. Eso no está en el programa de ordenamiento territorial, y eso era lo que debería de estar. Eso, por un lado. Y ahora, ¿a quién beneficia tener un buen programa general de ordenamiento territorial? Pues a todos. O sea, le beneficiaba tanto a las personas que están en los asentamientos humanos irregulares como a los desarrolladores inmobiliarios, a la gente que quiere hacer las cosas bien en esta Ciudad de México, y también a los grupos de la sociedad civil que estamos buscando proteger el patrimonio ambiental y de la ciudad, por ejemplo. Entonces, un buen instrumento te da certeza jurídica para todos estos efectos. Un instrumento y hablando de los asentamientos humanos, que se presta a que no sepas bien la delimitación del asentamiento humano irregular, que tú digas, oye, pero yo estoy un poquito más para acá, yo estoy justo en el centro, aquí parecería que en el mapa yo soy susceptible de que me des infraestructura, pero tal vez el mapa no es lo suficientemente preciso. O sea, el no darle certeza jurídica a todas y a todas las personas que viven en los asentamientos humanos actualmente sobre suelo de conservación, y tampoco a los desarrolladores, y tampoco a todos los habitantes de la ciudad, ese es el principal problema de tener un instrumento de las características que ya describimos. Creo que también ahí agregar, Armando, el tema otra vez de los límites de la ciudad, lo importante que son, no solo para este momento el reconocer a ciertos asentamientos, sino para el futuro, dejar de expandir la ciudad hacia esas áreas de conservación, hacia áreas donde la movilidad es muy difícil, donde todo este tema de meter infraestructura, el metro queda lejos, el metrobús queda lejos, el cablebús queda lejos. O sea, todos estos temas también hacen que tengamos este modelo de ciudad donde las personas tengan que viajar 2 horas, 3 horas para llegar a los centros de trabajo, a los centros escolares. Entonces, el tema de la ciudad y de densificar es fundamental. Y creo que también el tener vivienda accesible, o sea, yo creo que en principio son los dos retos, ¿no? El
cerrar la ciudad para que protejamos el área de conservación, el suelo de conservación, y el hacerla crecer con orden, con servicios, con capacidades claras, con legalidad hacia el futuro, ¿no? Y sin destruir el patrimonio histórico y demás. Y solo 2 ejemplos muy claros que están en la mente, o espero que estén en la mente en las noticias presentes, de qué pasa cuando esto no se hace de manera adecuada. Uno es esta multifamiliar, vivienda que se construyó en un área de minas, donde pues es prácticamente nueva y se están hundiendo el multifamiliar en el área de Tacubaya. El segundo son todas estas unidades en Tláhuac y cerca de Iztapalapa, donde con el sismo se dañaron y se ve que es una zona de muchas grietas, de muchos problemas del subsuelo, que previamente se habían clasificado como áreas de riesgo, pero que en los cambios y planes y en el ánimo de dar vivienda terminan haciendo asentamientos formales, o sea, la intervención del gobierno, la inversión pública de nuestros impuestos termina construyendo en zonas con mucho riesgo que después es necesario reubicar. Y prácticamente todos estos multifamiliares están en procesos de reubicación. Entonces, creo que ese es el peor de los escenarios y ese es el tipo de fenómenos que se dan por no tener claridad en cómo planear la ciudad. Es desperdiciar muchísimos recursos, más todo el esfuerzo y la angustia de llegar a una nueva casa y en unos años tenerse que reubicar con las nuevas incertidumbres que esto abre. Entonces, ese es el tipo de tragedias que queremos prevenir, que queremos dejar consciente que son por los temas y de problemas de planeación y que queremos evitar hacia el futuro. Está Alberto Cuenca como para preguntas y creo que sería la última que tomaríamos. Sí, gracias. Buenos días. En el proyecto del Programa General de Ordenamiento, ahí aparece un mapa, creo que es el número 35 o 36, que habla de la reserva territorial como parte de esta bolsa del suelo. Y como ustedes dicen, bueno, es un PDF ahí que no se puede consultar bien, pero trae marcadas reservas territoriales pues muy raras. Por ejemplo, una parte de lo que es la parte central de la alcaldía Gustavo Madero, toda la zona norte de la alcaldía Cuauhtémoc, las zonas altas de Álvaro Obregón y de Tlalpan, no sé si sea como la zona de Topilejo y Parres, como si fueran reserva territorial. No sé si ustedes han tenido oportunidad de ver ese mapa tan raro y qué les alerta. O sea, pareciera que hay mucha reserva territorial que está identificando el gobierno de la ciudad para crear nuevos proyectos de vivienda. Eso por un lado. Y por el otro, se puede hacer algo contra la afirmativa ficta porque pareciera que, bueno, en este momento la afirmativa ficta está en contra de la ciudadanía. Una vez que la jefa de gobierno, porque ella dijo que en esta semana va a presentar ambos proyectos, estamos hablando de que por allá de noviembre estaría, sin los diputados no hacen nada, en noviembre estaría entrando la afirmativa ficta para aprobar tanto el plan general como el programa. ¿Se puede hacer algo contra la afirmativa ficta? Gracias. Muchas gracias, Alberto. Sí, ese mapa preocupa mucho y hay otro en estos momentos, déjame decirte cómo se llama, que menciona la infraestructura del bienestar. No tengo ahorita muy presente cuál es el número, pero está muy cerca. También, por ejemplo, hay reserva territorial en las barrancas del Poniente, entre Álvaro Obregón y Coajimalpa. Y esta, pues, es igual zona que es fundamental para la infiltración del agua, para la recarga del acuífero. Abajo de Xochimilco, del área de conservación de Xochimilco, obviamente en Milpalta. Pareciera, Alberto, pero justo ese es el tema de por qué necesitamos un sistema de información. Parecieran lugares negociados. Pareciera que se diseñó el mapa con base en negociaciones
pues políticas, ¿no? Eso es lo que cuando hablamos de estas reuniones en la Secretaría de Gobierno o con las alcaldías decidiendo y no sabemos con qué criterio se hizo y no tenemos una ley que nos está diciendo qué quiere decir una reserva territorial, una bolsa de suelo, cuáles son las reglas, cuáles son los criterios, entonces nos entra la sospecha que son negociaciones. Por eso insistimos en la importancia de tener todos estos instrumentos institucionales y legales más claros. Y frente a la afirmativa ficta, no sé, la verdad no sé qué se puede hacer. Supongo yo que el Congreso tendría que meter una acción de, bueno, esto de una tercera parte, el Congreso podría meter una acción de inconstitucionalidad. Me estoy imaginando algo por ahí. Me estoy imaginando también, pues, que dadas los vacíos legales e institucionales en el Instituto de Planeación, esto podría terminar en el Poder Judicial, y aquí es lo que hablábamos de que se judicializan pues temas que debieron de tener consenso, discusión, procesos de aprobación de dos terceras partes, de mayoría, y no terminar en la Corte. Entonces, o en las Cortes, no sabemos incluso cuáles son las que le va a tocar en caso de que esto se presente. Y pues eso también, como dice Armando, así como los instrumentos de planeación nos benefician a todos, los procesos judiciales que crean incertidumbres jurídicas, institucionales, nos perjudican a todos, porque entonces pues a los vecinos no sabemos si va a cambiar el uso de suelo, cuál es el bueno, etcétera. A los grupos de inversión no les queda claro si en 5 años, en 3 años les van a cambiar el uso de suelo o no. Y esto obviamente detiene los proyectos de inversión que son a 10, a 15 años. Y obviamente pues también a las personas que quieren acceder a vivienda terminan en estas dinámicas pues eso, a veces clientelares, políticas, que los dejan sin derechos, o sea, sino más bien a un tema de la voluntad política y de el intercambio de votos y de apoyos políticos sin que ellas pues tengan la autonomía ni la certidumbre de que van a lograr una vivienda o un derecho garantizado. Yo muy rápido, y para concluir ya la conferencia de prensa, 2 notas aclaratorias. Hubo un error en el póster, y lo quería mencionar en el de la invitación a la conferencia, porque se mencionaba Plan General de Desarrollo y abajo PGOT. Obviamente hemos hecho referencia casi en toda la conferencia de prensa únicamente al Programa General de Ordenamiento Territorial, aunque sabemos y tenemos muy claro desde Ruta Cívica que son 2 instrumentos completamente distintos, pero aquí hemos hablado del Programa de Ordenamiento Territorial, y lo menciono porque en uno de los chats ahí del Colegio de Urbanistas estaban muy preocupados por el póster. Sí. Y la segunda, para concluir con esto de la bolsa de uso del suelo, hay que leer un poco las letras chiquitas. O sea, a mí no me preocupa tener una bolsa de suelo pública y de uso de suelo público. Al contrario, yo creo que es uno de los instrumentos que más fortalecerían si se tuvieran el dinero, los recursos, y el Congreso le destinara dinero para que tuviéramos una verdadera bolsa de suelo, propiedad de la Ciudad de México, como lo establece el propio Programa de Ordenamiento Territorial. Eso sería el sueño ideal de todos, incluso de los desarrolladores inmobiliarios, de la gente, los demandantes de vivienda, etcétera. Saber y tener un inventario de uso de suelo público en la Ciudad de México ayudaría a controlar incluso el mercado de suelo en la Ciudad de México y los precios. ¿Cuál es el problema? Hay en las líneas de actuación, en ese objetivo estratégico 7 del Programa General de Ordenamiento Territorial, nos dice, en uno de los puntos, dice, habla sobre proyectos de alto impacto. Entonces dice, consulta de manera previa, libre e informada para la aprobación de proyectos de alto impacto con medidas de mitigación en las materias de ordenamiento territorial. Entonces, el problema es que esos programas, o sea, que esa bolsa de uso de suelo tenga la puerta completamente abierta para que pudiéramos tener proyectos de alto impacto en esa bolsa de uso de suelo público, ¿no? Entonces, más bien en el establecimiento de una bolsa de suelo propiedad de la Ciudad de México debería tener
destinos muy específicos, ¿no? Usos y destinos muy específicos. O sea, decir, es para vivienda de interés social en estas alcaldías, y que desde el momento en que se adquiriera un predio, saber si es para equipamientos y servicios estratégicos, para infraestructura estratégica de la Ciudad de México, o para, sobre todo, para el mercado de la vivienda en la Ciudad de México, generar mercado de vivienda en renta y vivienda específica. Entonces, el punto es aquí que luego dejan entre alguna línea esos proyectos de alto impacto que todavía no sabemos cuáles son, aunque una bolsa de uso de suelo en sí es un instrumento que podría tener todas las bondades necesarias si se maneja bien y se dejara con toda claridad en el propio instrumento. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por sus preguntas. Vamos a seguir poniendo cosas en las redes sociales. Creo que Mitch nos va a ayudar a que subir estos videos también en redes sociales y que se puedan difundir. Y pues seguimos pendientes y agradecemos sobre todo a los medios de comunicación el estar pendientes de estos temas, el tratar de explicar cosas que sabemos que son complejas, y pues aquí nos ponemos a sus órdenes para más preguntas de manera directa o estar ahí pendientes con ustedes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenos días.